Saludos de nuevo amigos, bienvenidos a nuestro tiempo con el Señor, en nuestro tiempo devocional. ¿De qué manera los cristianos podemos cambiar? Esto es un tema que es muy importante porque todos los que somos cristianos, los que por la gracia de Dios hemos venido al Señor Jesucristo para ser salvos de nuestros pecados, para ser salvos de las consecuencias del pecado, mediante la fe en el Señor Jesucristo, ahora hemos emprendido una vida nueva y estando ya en esa vida nueva necesitamos tener la victoria del poder del pecado y apropiarnos de esa victoria que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz por nosotros, para nosotros. Y es por esto que los cristianos debemos ser transformados en el sentido de dejar el pecado y parecernos más a Jesús. En eso consiste la vida cristiana, ¿verdad? Consiste en dejar más y más nuestros pecados y parecernos más y más al Señor Jesús. ¿De qué manera podemos ser entonces transformados? El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice lo siguiente, 2 capítulo 3, versículo 17, y dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. El apóstol Pablo habla aquí de la transformación de los cristianos. ¿Y cómo se está produciendo esa transformación? Bueno, podemos decir cómo no se produce. Hay algunos que quieren que sus vidas sean transformadas a través de acudir a cierto congreso donde va a ocurrir no sé qué cosa, y de esa unción especial o de esa acción especial o esa liberación especial o ese desatar especial que va a ocurrir. Entonces eso va a transformar de tal manera que ya vamos a ser libres de nuestros hábitos pecaminosos, nuestras adicciones, de nuestros pecados recurrentes, de nuestras pasiones que batallan contra nosotros. Bueno, puedes intentarlo si quieres, pero ya sabes que no va a funcionar. Después tendrás que ir a otro congreso, luego a otro, luego buscar la siguiente unción y luego la siguiente y la otra y la otra. Algunos piensan entonces que deben luchar contra el pecado y deben ser transformados a la imagen de Cristo conociendo mucho sobre el pecado y estudian su pecado, estudian qué problema es, estudian cómo se comporta el pecado, estudian cómo vencerlo, qué tácticas usar. Y aunque eso pueda tener cierta utilidad, evidentemente, porque es bueno que sepamos lo que la palabra de Dios nos dice acerca del pecado y cómo trabaja el pecado, es bueno conocer un poco a nuestro enemigo. Pero el apóstol Pablo no está hablando aquí de una transformación en base a recibir no sé qué cosa o en base a luchar con nuestra propia fuerza o conocer mucho acerca de nuestras debilidades. El apóstol Pablo habla aquí de contemplar a Dios, de contemplar a Cristo, de mirarle a Él. Eso es lo que va a cambiar, porque el asombro del Señor nos cambiará y nos hará mirarle más a Él y menos a nosotros mismos, menos a nuestros pecados, menos a nuestras miserias y debilidades y mucho más a Él. Eso te habrá pasado alguna vez que has estado de viaje, has pasado por algún sitio y te has quedado fascinado por algo que te llamó la atención. Quizá una obra de arte, quizá un paisaje de la naturaleza, quizá un lugar especial. Y te has detenido ahí. Has estado contemplándolo, has estado mirándolo, te has sentido relajado, tranquilo, fascinado, emocionado, en paz y también con deseos de que todo se detuviera por un momento al contemplar esto que te asombraba tanto. Y todo lo demás se ha esperado. Todo lo demás se ha quedado como en un paréntesis, porque el asombro te causó fascinación, te causó pasión, y en muchos casos, si aquello resultó así, querías volver otra vez. Todo, ha ocurrido que has tenido ese lugar donde tú te encuentras en paz, en tranquilidad, y te gusta ir allí para tener ese tiempo especial. El asombro de la contemplación de algo para ti hermoso, eso hace que tú hagas planes para volver allí, y eso en cierto modo te cambia. Y lo que está diciendo el apóstol aquí
Es que nosotros al contemplar al Señor, al meditar en el Señor, al verle a Él en su gloria, tal como Él se ha revelado en su palabra, y tenemos muchísima información sobre eso, y tenemos también información de lo que ha hecho el Señor por nosotros, al contemplar la persona y la obra de Dios reflejada, mostrada en el Señor Jesucristo, que es la imagen exacta de Dios, al contemplar la gloria de Cristo, vamos a ser transformados progresivamente, como dice ahí, de gloria en gloria, de un grado de gloria a otro grado de gloria, a la misma imagen. En la medida que contemplamos a Cristo, vamos a ser transformados, como lo fue Moisés, cuando contemplaba a Dios, cuando hablaba con Dios, cuando vivía en comunión con Dios, cuando en el tabernáculo se encontraba de esta manera tan especial con Dios y después su rostro brillaba y había realmente un cambio significativo en su vida. El Espíritu Santo busca en nosotros darnos esa libertad de poder acercarnos a Él sin ningún velo por delante, sin ningún mediador que nos tenga que echar una mano, ya tenemos ahí a Cristo, y por lo tanto es contemplar a Cristo la solución, es contemplar a Cristo el camino por medio del Espíritu de Dios, es el camino para un verdadero cambio en nuestras vidas. Está bien que tomemos medidas para luchar contra nuestro pecado y para escaparnos de la tentación, faltaría más. Está bien que tomemos la armadura de Dios para batallar contra nuestros enemigos, pero es muy importante y es la clave de todo que nosotros contemplemos al Hijo de Dios, contemplemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, tal como Él se ha revelado, alguien que nos amó desde antes de la fundación del mundo, nos escogió, alguien que por su gracia vino a este mundo para derramar su sangre, para limpiar nuestros pecados, para darnos vida eterna, para darnos a su bendito Espíritu Santo, para ser sellados con Él como las arras de nuestra herencia. Alguien que es infinitamente perfecto, si se puede decir así, es infinitamente santo, es infinitamente glorioso. Al contemplar a Cristo, al pensar en Cristo, al adorar a Cristo, al estar en comunión con Cristo, al contemplarle a Él por la fe, mediante el poder del Espíritu Santo que Él revela, que nos recuerda, que nos enseña todo lo que Cristo es y nos va mostrando más y más de Él, va a ocurrir un cambio que nos va a transformar. De la misma manera que alguien se broncea cuando se tumba en la playa o se tumba al sol, y la exposición al sol cambia su tono de piel, así también nosotros al contemplar al Señor Jesucristo por la fe, nuestra piel, nuestra alma, la piel de nuestra alma, por llamarlo de alguna manera, va a ser transformada también. Dice aquí, mirando, contemplando con el rostro descubierto la gloria del Señor. Es interesante que hay otra versión de la Biblia, otra traducción de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, que este mismo versículo, yo lo he leído antes en la Biblia de las Américas, pero este mismo versículo lo traduce de manera alternativa y creo yo que complementaria, porque dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. Lo que está diciendo aquí es que nosotros reflejamos esa gloria. Una traducción dice contemplar, otra dice reflejar, pero ambas cosas son realmente extraordinarias. Pero lo que está diciendo es que la exposición a la gloria del Señor Jesucristo, la exposición a Cristo, realmente nos va a transformar. ¿Y no es eso lo que el Señor Jesús dijo? ¿No dijo acaso Él que separados de mí nada podéis hacer? Permaneced en mí y yo en vosotros, para que de ese modo, sigue diciendo, llevéis mucho fruto. Es simplemente contemplar a Cristo, pensar en Él, cantar alabanzas, leer su palabra, orar, buscarle en oración y, por supuesto, tratar de conocerle tal como se ha reflejado, tal como se ha revelado en su palabra. En la medida que nosotros conocemos a Cristo, su poder nos va a transformar. ¿No es eso también lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses? Cuando dice que todo lo tiene por basura con tal de conocer a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que viene por la fe.
El apóstol Pablo anhela conocer a Cristo y participar de su poder, participar en sus padecimientos y tener también el poder, experimentar el poder de su resurrección. Pablo está diciendo que al conocer más profundamente al Señor Jesucristo, al conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, él estaba siendo transformado, él estaba identificándose con Cristo en su pasión, sufriendo incluso por él, como sabemos muy bien que hizo, pero también experimentando el poder maravilloso de su resurrección. Lo que nosotros necesitamos es centrarnos en Cristo y en Dios, y olvidarnos un poco de tanta historia y tanto cuento y tantas cosas que los hombres inventamos porque en verdad no estamos caminando con Dios. Muchas veces nosotros nos centramos en tácticas, en métodos, nos centramos en prácticas, nos concentramos en llaves, en unciones y en no sé qué cosa, porque en verdad no estamos viviendo con Dios. En verdad no estamos caminando con Él cara a cara, no estamos como Moisés contemplando al Señor y hablando con Dios como con un amigo, como dice que Moisés hablaba con el Señor cara a cara. ¿Cuánto tiempo hace que no hablamos con Dios cara a cara? ¿Cuánto tiempo hace que en verdad no estamos nosotros caminando con el Señor Jesucristo, conociéndole a Él, experimentando su gracia y su poder? Y esto es lo que realmente nos va a cambiar. Porque si nosotros contemplamos al Señor, dice, somos transformados. Y esa palabra transformación es una palabra bien potente, bien importante, bien poderosa. La palabra metamorfosis, que habla de una transformación profunda. No simplemente un cambio, digamos, de look, no solamente un cambio de alguna costumbre que ya la cambiamos de otra manera, sino que hay un cambio de dentro para afuera. De igual manera que ocurre con la metamorfosis en la que el gusano se convierte en mariposa y no tiene nada que ver un gusano con una mariposa. De la misma manera nosotros somos, al contemplar a Cristo ocurre ese milagro. El Espíritu de Dios nos va transformando de gloria en gloria, en la misma imagen de Cristo. Y sin percibirlo, quizás sin darnos cuenta, aunque después se ve el efecto bien claro, de dentro para afuera empezamos a adquirir el carácter de Cristo mediante el poder del Espíritu Santo, y eso nos transforma. Ya no solamente hay un copia y pega de lo que otros hacen, de lo que otros dicen, de lo que otros piensan, sino que hay una transformación profunda de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestra mente, y emociones, pensamientos, sentimientos. Ahora deseamos otras cosas, ahora pensamos de otra manera, ahora practicamos otras cosas, ahora vivimos de otro modo, sencillamente porque al contemplar a Cristo el Espíritu de Dios nos reveló más de Él y fuimos transformados, asombrados, impactados, quedamos realmente con la boca abierta y con el corazón realmente arrodillado delante de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Lo que tú y yo necesitamos, querido amigo, querida amiga, hermano o hermana, lo que tú y yo necesitamos, si somos cristianos, es conocer a Cristo y el poder, experimentar su poder, participar de sus padecimientos, identificarnos a Él, para que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. La solución para nuestros pecados está solo en el Señor Jesucristo, en permanecer en Él, en estar unidos a Él por la fe, en conocerle más profundamente, el mirarle cara a cara, con el rostro ya descubierto, sin que haya ningún velo por medio, porque el Espíritu de Dios lo ha quitado, y podamos conocer a este Señor y Salvador nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y al contemplarle a Él cara a cara, va a ocurrir esa transformación, y de gloria en gloria, como por el Espíritu Santo, por el Espíritu, por el Señor, que es el Espíritu también. Se mencionan aquí las tres personas de la Trinidad. En este pasaje, aquí el Espíritu de Dios nos va a revelar quién es Cristo y nos va a llevar directamente, no solamente a una transformación profunda de nuestro carácter, de nuestra manera de ser, de pensar, de sentir, nuestras pasiones y nuestros anhelos más profundos, sino que nos va a llevar directamente a donde llevó a Moisés, cuando vio aquella zarza que no se quemaba, que no se consumía, mejor dicho. Y entonces dice el Señor, quítate las sandalias, porque estás pisando un lugar santo. Delante del Señor entonces vamos a ser llevados a una adoración mucho más profunda y maravillosa. Esa adoración
que hace que nosotros podamos aún más contemplarle. Al contemplarle le adoraremos, al adorarle le contemplaremos, y eso definitivamente nos transformará de un modo pleno, de un modo completo, de un modo duradero, del modo que el Espíritu de Dios lo hace en cada persona. Vamos a pedírselo al Señor. Vamos a orar ahora a Dios para que Él, mediante su Espíritu Santo, nos lleve a contemplar a Cristo y a ser transformados a su imagen. Ahora, Señor, Dios de los cielos, por la fe, nosotros podemos ver a un Salvador tan sumamente maravilloso. Es manso y humilde de corazón, no hay engaño en su boca, no hay pecado en él, no hay arruga en él, todo en él es perfecto, maravilloso, es exactamente Cristo como tú eres, Padre. Así que queremos adorarte. Gracias por amarnos, por salvarnos, por santificarnos, por revelarte a nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por quitar el velo de la incredulidad, de la religiosidad, de la hipocresía, el velo del pecado que nos impedía contemplarte, y ahora por la fe vemos que el Hijo de Dios es infinitamente glorioso. Y queremos conocerle más. Queremos conocerle de tal modo que seamos transformados por medio de ti, Espíritu de Dios, a la imagen maravillosa de nuestro Salvador, delante del cual venimos en esta mañana humildemente. Amén. Bueno, amigos, nos encontramos de nuevo en otra edición de nuestro devocional diario. Que tengáis un buen día y que el Señor Jesucristo nos transforme mediante su Espíritu Santo a su imagen.